Vamos ahora a estudiar la descomposición factorial de los números. Mirad, la descomposición factorial en lo que consiste es en descomponer, es decir, en partir, en romper los números en otros números más pequeños factorialmente. Y la palabra factorial hace referencia a multiplicación siempre en matemáticas. Entonces, se trata de romper un cierto número en otros más pequeños que se estén multiplicando. Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, el número 20, si yo lo quiero descomponer en factores, composición factorial, pues hay muchas formas, pues que yo puedo poner, por ejemplo, puedo poner 2 por 10, puedo poner 1 por 20, puedo poner también 4 por 5, por ejemplo, puedo poner si quiero 5 por 4. Hay muchísimas formas de descomponer el número 20 y otros números en otros números más pequeños, como multiplicaciones, ¿vale? Factorialmente. Pero de todas las formas que hay, existe una que tiene importancia por encima de las demás, que se llama descomposición factorial, pero en factores primos, ¿vale? Los factores primos no son más que multiplicación de números que se están multiplicando pero que son primos. Es decir, por ejemplo, el número 20 yo lo puedo escribir como 2 por 10, pero 10 a su vez se puede escribir como 2 por 5. Con lo cual el número 20 se puede escribir como 2 por 2 y por 5. 2 por 2, 4 y por 5, 20. Y el 2 y el 2 y el 5 son números primos. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Pues porque digamos que la descomposición factorial es lo máximo que se puede romper un número. Es en lo más pequeño en lo que se puede dividir un número, en lo que se puede romper, quiero usar la palabra dividir todavía, un número y reescribirlo en forma de otros números más pequeños que sean números primos. Entonces vamos a hacer de cabeza, por ejemplo, el número 20 ya está escrita ahí, la voy a borrar de aquí arriba y la volvemos a escribir. El número 20, pues como multiplicación de factores primos, pues si queréis no hacerla en un solo paso, pues podríamos poner 2 por 10 y el 10 a su vez escribirlo como 2 por 5 y entonces queda la descomposición factorial, perdón, aquí es un 5, 2 por 2 y por 5. La descomposición factorial del 20 sería 2 por 2 y por 5 en factores primos. La descomposición en factores primos del número 15, pues el número 15 se puede escribir, por ejemplo, como 3 por 5. Tanto el 3 como el 5 ya son números primos, con lo cual no seguimos, no hace falta volverlos a romper o no se puede partir más ninguno de los dos números. El 18, pues se me podría ocurrir, por ejemplo, escribirlo como 3 por 6, porque 3 por 6 son 18, pero el número 6 se puede volver a romper en 2 por 3, ¿vale? Entonces escribiríamos una cosa así. Si lo escribimos un poquito ordenado, pues quedaría 2 por 3 y por 3, sabéis que el orden de los factores no altera el producto, y entonces la mejor forma de escribirlo sería 2 por 3 al cuadrado, ¿vale? Que en el fondo es 2 por 9, que son 18. Si hubiéramos partido de la idea de 2 por 9, que también hubiéramos podido empezar por ahí, escribir 18 como 2 por 9, si a alguien se le ha ocurrido, el 9 se puede romper como 2 por 3 y por 3, o 2 por 3 al cuadrado, que es este de aquí, ¿de acuerdo? O sea, hay varios caminos que te van a llevar siempre a la descomposición factorial en números primos, en descomposición en factores primos, que consiste, insisto una vez más, en escribir un número como multiplicación de números primos. Ya por último el 24, pues por ejemplo a mí se me ocurre 4 por 6 y el 4 se puede partir como 2 por 2 y el 6 como 2 por 3, con lo cual esto va a quedar 2 por 2, que son el 4, y luego el 6 el 2 por 3. Luego lo que voy a tener es, si lo escribo aquí debajo, 2 al cubo por 3. ¿Vale? Esta sería la descomposición en factores primos del número 24. Composición factorial, pero en factores primos. Es un tipo especial de descomposición factorial, ¿vale? Claro, esto para números pequeños es relativamente fácil hacerlo. Pero ¿qué pasa con números grandotes? El 60, hombre, puedo tener paciencia y escribir como 2 por 30 y el 30 como 3 por 10 y el 10 como 2 por 5, perdonar, ahí, y entonces quedaría 2 por 3 por 2 por 5 y el 2, escribirlo como 2 al cuadrado porque hay dos doses y luego por 3 y por 5. Y el 2520, pues si tengo un poquito de paciencia también lo podría hacer. Pero cuanto mayores son los números, más dificultad voy a tener para hacerlo con este método, porque tengo que ir viendo demasiadas divisiones y dando muchos pasos. Así que es mejor tener un método ordenado. Y ese método ordenado
es el método para números, un método que sobre todo se puede usar para cualquier tipo de tamaño de número, pero se suele usar más para los números grandes. Es un método que vosotros normalmente, coloquialmente, lo soléis conocer como la raya, ¿vale? Se hace una raya al lado del número 60, me lo reescribo y escribo una raya, y ahora voy buscando entre qué se puede dividir el número 60 de entre los números primos. Es decir, yo me escribo aquí la lista de números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, bueno, con eso es suficiente más o menos. Y empiezo por el primero. A ver, 60, ¿se puede dividir entre 2? Pues sí, porque termina en 0, así que 60 se puede dividir entre 2. Y el resultado, en vez de ponerlo aquí debajo como si fuera una división normal, lo pongo debajo del 60. ¿Vale? ¿El 30 se puede dividir entre 2? Pues sí, así que 30 entre 2 son 15. Y lo escribo aquí debajo. ¿15 se puede dividir entre 2? No. Pues ya he terminado con los doses, me paso al siguiente, entre 3. ¿15 se puede dividir entre 3? Pues sí, así que 15 entre 3 salen 5. ¿5 se va a poder dividir entre 3? No. Pues lo quito y paso al siguiente. ¿5 se va a poder dividir entre 5? Pues sí, 5 entre 5, 1. En cuanto tenga el número 1 he terminado. ¿Y dónde veo cuál es mi descomposición factorial? Pues justo en esta lista. Ahí la tenéis. Esa lista, si la reescribo, mirad, sería 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado, por 3 y por 5. Y esa es la descomposición factorial del 60. Vamos a hacerlo con el 2520. Y ahora os enseño un truco también que podéis utilizar para ahorrar un poquito de tiempo. Mirad, podría empezar con el 2520 y otra vez como antes. Podría empezar entre 2. ¿Se puede dividir entre 2? Empezaría otra vez por el 2, ¿vale? Pues sí, se puede porque termina en 0. Y hago la división entre 2 y así seguiría. Igual que he hecho aquí. Pero hay un truco que a veces en algunos libros utilizan, que es que cada vez que veáis un 0 al final lo podéis quitar y poner un 2 por 5. ¿De acuerdo? Y entonces el número que escribo aquí abajo sería 252. Siempre es 2 por 5, ¿eh? Quito un 0 y pongo 2 por 5. Y mi descomposición factorial empieza entonces aquí, en 252, que es más pequeño que 2520, perdón. Entonces, otra vez empezamos. A ver, ¿se puede dividir entre 2? Pues sí, porque termina en cifra par. Pues 252 entre 2, pues sale 126. Si alguien lo necesita, se puede hacer la cuenta aparte, ¿vale? En una división normal. Seguimos con el 2. Hay que insistir en el número 2 hasta que se agote. Cuando se agote, pasamos al siguiente número primo. ¿Se puede dividir entre 2? Pues sí, y queda 63. ¿63 se va a poder dividir entre 2? Pues no, porque no termina ni en 0 ni en par. Pues ya habría terminado con el 2, sigo con el 3. ¿Se puede dividir entre 3? Pues sí, porque 6 y 3 son 9, así que se va a poder dividir entre 3. Si divido entre 3 queda a 21. ¿Se puede dividir otra vez entre 3? Yo insisto con el 3. Pues sí, porque 21 es múltiplo de 3, 2 y 1 son 3, y queda un 7. ¿Se puede dividir otra vez entre 3, 7? Pues no, así que con ese ya habría terminado. ¿7 se puede dividir entre 5? No, así que ya también habría terminado. ¿Entre qué se puede dividir? Solo entre 7. Pues vuelvo a dividir 7 entre 7 a 1. Y en el momento que tengo un 1 he terminado. ¿Y cuál sería entonces la descomposición en factores primos? Pues a ver cuántos doses tengo. 1, 2 y 3. Pues 2 al cubo. Ahora, luego tendría 2 treses, o sea, por 3 al cuadrado. ¿Vale? Aquí está el número de treses, arriba en el exponente. Y luego por, aquí tengo un 5, y por 7. No es importante el orden, podríais, bueno, digamos que podríais escribir el 5 aquí, no pasaría nada, o delante, pero se suelen escribir ordenados. Así que, como veis, tengo un método pues, muy fiable, muy claro y muy fácil para mí de obtener pues, la descomposición factorial de manera relativamente rápida y no tener que ir pensando en tantas roturas de número a ojo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro. Cualquier duda, ya sabéis, me preguntáis en clase.